Hola amigos de Play, hoy estamos desarrollando los temas relevantes a las semanas 4 y 5 del curso Play. Para hoy hemos invitado a una persona de mucha trayectoria de la universidad, del señor Emilio Ceballos, maestro en economía, maestro en gobierno y asuntos públicos, investigador, consultor del PNUD en Perú para la guía de formalidad y conducta empresarial responsable. Emilio es emprendedor con su emprendimiento Pimescopio, que es una firma que desarrolla distintas cosas, entre ellas es la encargada de escribir la columna financiera de pymes del periódico El Financiero, posiblemente el periódico más importante del país en temas de esto. Ha sido consultor internacional, especialista en la gestión empresarial, con más de 25 años de experiencia en distintos países de Latinoamérica como investigador, como consultor y como docente. Bienvenido, don Emilio, y muchas gracias por estar por acá. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Muy bien, Mucho muchas gusto gracias por y, estar y por acá. perfecto. No, no Emilio, más. estamos muy emocionados de poderte tener por acá y sabemos de la experiencia que has tenido como no solo profesor, sino también como consultor. Hay una gran diferencia entre aquellos que hablan del emprendimiento y aquellos que han tenido que emprender. En este curso Play tenemos una gran cantidad de personas que ven el emprendimiento como una vía y sobre ese tema hay dos aspectos importantes que tienen relevancia en el asunto y queremos hablarlos contigo. El primero de ellos tiene que ver con formalidad. ¿Cuáles son los aspectos importantes del concepto de formalidad? ¿Hasta dónde tiene que llevarse? ¿Cómo tiene que hacerse? ¿Cuál es la relevancia que tiene? ¿Cuáles son los lados oscuros del concepto de formalidad, si es que los tiene? ¿Nos puedes hablar de eso? ¿Qué opinas Bueno, acerca de eso? eh, el tema de la formalidad en general es un tema muy complejo porque la formalidad no solo tiene que ver con la empresa, tiene que ver con el trabajador. Eh, son dos ámbitos diferentes que se definen dentro del concepto de economía informal. Eh, Cuando hablamos de la empresa, hablamos de una empresa que, por ejemplo, no está registrada, eh, que simplemente está desarrollando su actividad económica en búsqueda del crecimiento, ¿no? Y cuando hablamos de los trabajadores, estamos hablando de personas que eh, no reciben un salario continuo o no reciben el mismo pago por el tiempo, etcétera, ¿no? Eh, entonces, el tema de la informalidad es un tema complejo. Yo no sé si lo saben, pero en el caso de Costa Rica, la economía informal representa alrededor del 40% de la economía. Y ese es un dato, la verdad, bastante duro. eh, pero si lo comparamos con el resto de América Central, es el más bajo, porque hay países que están por encima del 70 u 80% de su actividad económica en la informalidad, ¿no? Solo para ejemplificar, en el caso de Perú está por encima del 80% la actividad económica informal, ¿no? Entonces, claro, es un tema complejo, es una situación, digamos, muy complicada, no solo para las empresas y para los individuos que trabajan para las empresas, sino también para la economía en su conjunto y para las finanzas públicas, ¿no? Porque en la medida que son empresas que no están contribuyendo, eh, las finanzas públicas se pueden ver de alguna forma disminuidas, aunque también ese es otro tema que genera mucha controversia porque en la mayoría de los países la economía informal no es lo que mucha gente cree que es esta economía desleal con la formalidad, sino más bien es un mecanismo de supervivencia. Y si no existiera, probablemente en vez de tener un 30 o 40% de subempleo, lo que tendríamos sería un 30 o 40% de desempleo abierto. Entonces, como bien dicen por ahí, eh, la economía informal termina siendo el seguro de desempleo de los países en desarrollo. Sin embargo, al menos desde la perspectiva de oportunidad, cuando una persona pierde su empleo, pues tiene varias opciones, ¿verdad? Se dice que o trabajas en el sistema de alguien y cumples sus reglas, o desarrollas tu propio sistema y lo echas a andar. En esta perspectiva de emprender bajo el concepto de necesidad, ¿cuál es el momento en el que una persona que todavía no sabe vender,
no sabe administrar un negocio, quizás ha sido empleado toda la vida y tiene que aprender, pero posiblemente los gobiernos locales y los gobiernos nacionales tienen una escalera de requisitos que genera de una amenaza, ¿verdad? El tema de querer sacar adelante la familia o sacar adelante el tema. Tenemos también estudios, Emilio, en todo el continente que hablan sobre la baja cantidad de oportunidad para personas que ya pasan los 40 años o que no tienen en realidad competencias tecnológicas y esto. Y todo esto marca entonces una gran barrera para aquellos negocios que son considerados tradicionales o que no están alineados a la tecnología o que no tienen en realidad aquellos indicadores, ¿verdad?, que son preferidos por instituciones como OCDE o como cualquiera de las tecnológicas. ¿Cuál es el momento entonces o cuál es la forma que una persona de cualquier país de Latinoamérica enfrentando esta dinámica debe ver desde la perspectiva de formalidad? Porque estamos de acuerdo que también la formalidad es un negocio para los países, le genera en realidad ingresos al gobierno, ¿verdad? Pero le genera una carga impositiva a la persona que emprende cuando muchas veces quizás no ha aprendido a vender o a cobrar o a los aspectos básicos de un negocio, ¿verdad? ¿Cómo Claro, ves ese tema? claro. Bueno, aquí hay un componente importante que tiene que ver con la dinámica económica, ¿no? Cuando los países crecen, cuando las economías crecen, las empresas crecen. Y cuando las empresas crecen, por lo general lo que hacen es vender más, y para vender más necesitan producir más, y para producir más muy probablemente necesitan contratar a nueva gente, a nuevos trabajadores. Eh, Esa es como la dinámica convencional. Y eso tiene un impacto obviamente en las finanzas públicas, porque en la medida que la economía crece, los recursos tributarios también aumentan por el incremento en las ventas. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, sí, la formalidad es conveniente para la economía porque genera ingresos, genera ventas, genera empleo y al mismo tiempo genera tributación para el Estado. Y es cierto, ¿ok? Realmente funciona así. El tema es cuando la economía está al otro lado, es decir, cuando no crece, cuando está estancada, cuando la gente está desempleada y necesita generarse un ingreso, porque en la medida que eh, usted no tiene un trabajo estable o directamente no tiene un trabajo, tiene que creárselo, tiene que inventárselo porque seguramente tiene una familia que mantener y cuentas que pagar, ¿no? Entonces, en el momento que uno se inventa un trabajo, es decir, crea su propio emprendimiento, por lo general, uno se acerca a los emprendimientos que están relacionados con las cosas que uno ha hecho a lo largo de su vida. De repente de su vida laboral, de repente de su vida académica, de repente de su vida profesional, etcétera, ¿no? O un conocimiento técnico que uno tiene desarrollado de alguna forma. El tema es que eso es lo único que tenemos en ese momento, ¿no? En nuestras manos lo único que tenemos es ese saber práctico, ese saber empírico de lo que hemos hecho antes, eh, pero no sabemos cómo comprar o a quién comprar o cómo producir o cómo contratar gente o una vez que contrato a la gente, cómo hablarle para que me haga caso y haga las cosas como yo quiero. Entonces, ahí es donde empieza el verdadero, digamos, el verdadero reto de ser empresario, de ser emprendedor, ¿no? Eh, y ahí, digamos, el plus, lo que trae cada persona es ese conocimiento técnico y también ciertas habilidades que la gente desarrolla a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la capacidad para convencer, la capacidad de hablar, o esa habilidad para escuchar, o hay gente que es buena haciendo números, o hay gente que tiene algún tipo de habilidad social, etcétera. Entonces son esas habilidades las que uno tiene que poner al servicio del emprendimiento. Y cuando no tiene las habilidades que necesita el emprendimiento, lo que hay que hacer es buscarlas afuera. Es decir, juntarse con gente que pueda complementar esas habilidades que uno posee, porque eh, todos, sin excepción, poseemos determinadas habilidades y conocimientos técnicos o empíricos, y lo que tenemos que hacer es desarrollarlos. Pero los que no tenemos, tenemos que buscarlos afuera.
Y eso es algo que, por lo general, es una de las grandes limitaciones en las empresas que están naciendo. Porque ustedes todos sabemos que las empresas cuando nacen son lo que muy comúnmente se llama soy la que compra, soy la que vende, soy la que prepara todo. Y eso es bueno al principio, porque es bueno saber un poco de todo, ¿ok? Pero cuando ya la empresa quiere tomar un ritmo más serio, más grande, más profesional, necesitamos delegar y necesitamos para delegar encontrar gente que tenga los conocimientos y las habilidades y no necesariamente mi amigo, mi primo, mi hermano, mi esposa, mi cuñado, etcétera, sino personas que tengan el conocimiento. Y una de las cosas más importantes en el tema de la formalización, en el tema del crecimiento de las empresas que nos lleva a la formalización, tiene que ver con eso, tiene que ver con salirme de la idea de que la única persona en la que confío es mi pariente y empezar a pensar en que tengo que confiar en gente que realmente tenga conocimientos y experiencia y habilidades. Y una de las cosas que el mundo de la empresa enseña es que para que una empresa funcione bien, generalmente el más tonto tiene que ser el dueño o el gerente, porque tiene que rodearse de gente que realmente eh, le generen retos permanentes. Bueno, en Ese es un Latinoamérica tema clave ahí. este tema que Perdón. hablas es fundamental porque cuando la persona que funda el negocio lo hace crecer y aparecen personas más capaces que ella alrededor, lo normal en la dinámica latinoamericana es que queramos crecer con lo que vimos en la finca del lado. Y bueno, mucho se ha hablado del caso de Costa Rica, de cómo nos cuesta a nosotros, siendo un país chico, diverso, educado, tratar de hacer equipo con los que están al lado. Somos percibidos más amables para el de afuera, pero esta dinámica también la encuentras en Colombia, la encuentras en todos los países de Latinoamérica. Parece que no es sencillo. Y en el tema empresarial, el tirar el estrés hacia una marca le permite a un empresario confiar en el tema porque va a ganar un crecimiento que se va a ver traducido en otros mercados. Creo que la formalidad también le da al cliente que he definido como tal la confianza de que el producto o servicio que está comprando establece las mejores prácticas del mercado. Sobre este tema de marcas, hay un desarrollo incipiente en Latinoamérica. Ya tenemos muchas experiencias, pero en el tema de emprendimiento, creo que es un tema que a veces se nos olvida, ¿verdad? Por lo general enfrentamos el emprendimiento desde una perspectiva personal, ¿verdad? Y en ese tema, en la arquitectura de la formalidad, ¿qué recomiendas hacia una persona que emprende? ¿Cuándo es el momento de pasar hacia una sociedad, hacia una cooperativa, hacia algo más formal? Porque hemos visto, Emilio, con respecto a las personas que hemos atendido por acá, que incluso cuando la persona es la que emprende, asume el riesgo de cualquier cosa que le pase a la persona. Si la persona pierde la salud, no hay empresa. Si la persona tiene un divorcio y viene una demanda por aquel dinero en las cuentas de la persona, pues está en riesgo también de tener un debate jurídico. ¿Cuál es la manera en la que el emprendedor debe de manejar este tema empresarial? Esa es una pregunta bien interesante porque nos lleva a varios temas. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible, pero en primer lugar, un aspecto que es fundamental es el tema de la salud. Sin salud no hay empresa. Entonces, afortunadamente, el sistema, digamos, empresarial costarricense permite, digamos, acceder a un seguro, comprar un seguro que es muy económico, pero que cubre muchos de los riesgos asociados al trabajo. Eh, Eso es algo que las empresas o los emprendedores que están en proceso deberían a lo que deberían acceder de primera mano, porque es fundamental tener por lo menos la garantía de que si usted cae en una situación de salud, que ahora por el asunto pandémico, etcétera, puede ser más frecuente, eh, tenemos la posibilidad de poder, eh, digamos, de tener una cobertura. Eso es el primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con
eh, el crecimiento en sí. Las empresas solo crecen cuando la empresa es unipersonal. Las empresas solo crecen hasta donde la persona es capaz de generar crecimiento. Eh, y el día tiene 24 horas. Y la persona tiene dos manos, dos piernas y una cabeza. Más allá de lo que pueda hacer con su propio conocimiento y experiencia, no va a poder lograr nada más. Y eso tiene un techo. Y por lo general es un techo relativamente pequeño. Entonces, eso nos lleva a el siguiente punto, que es cómo contratar, cómo empezar a delegar funciones en otras personas que son parte de la actividad empresarial y que me permite a mí dedicarme a lo que yo sé hacer mejor y delegarle a las otras personas en los temas en los que ellos son realmente mejores. Y eso es una cuestión fundamental porque muchas empresas terminan fracasando porque todas se mantienen siendo Zoila durante mucho tiempo. Eh, y un tema que es indispensable es empezar a soltar responsabilidades para poder, eh, digamos, hacer la diferenciación que tienen todas las empresas, ¿no? Mire, es interesante ver, al menos en la referencia de los libros de administración, el aspecto clave, al menos de la delegación de funciones, la toma de decisiones y este crecimiento que hablas, nos hace hablar de historias bíblicas, ¿verdad? La historia de Moisés, cuando su suegro Jetro vio que se estaba muy cansado, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba por allá, él se sentaba en la noche y atendía todas las cosas, ¿verdad? Y su suegro, una persona muy sabia, le dice, no, atiende solo los aspectos importantes y para aquellos aspectos nombra jefes que atiendan aquellos aspectos que no son tan relevantes. La administración o la escuela formal de la administración toma eso como el primer antecedente de la delegación de funciones, ¿verdad? Y entonces desde esta perspectiva establece todo el tema de mandos y comunicación y todo esto que tiene que tener una empresa. Pero bueno, todo esto nos lleva a pensar o a hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tamaño que debe de tener una empresa y quién lo decide? Lo decide el consultor que da el curso, el banco que te da el crédito, la institución que te cobra la formalidad, lo decide el mercado o sigue siendo un tema de toma de decisiones de la persona que emprende. Bueno, tiene mucho que ver con todos los aspectos que has mencionado. O sea, no podemos decir que es una decisión del empresario únicamente, porque el empresario no vive en una burbuja, vive en un mercado que tiene determinadas características, que tiene determinada dinámica, eh, se enfrenta a un conjunto de competidores que tienen una lógica. Entonces, el crecimiento es un aspecto fundamental de las empresas, pero el crecimiento no puede ser, digamos, no puede ser medido eh, ex ante. El crecimiento es una variable ex post, es decir, eh, es resultado del conocimiento, la experiencia, las habilidades del empresario, pero al mismo tiempo del balance que tiene que tener entre su vida personal y su vida como empresario. O sea, si la persona decide quedarse 24 horas al día en la empresa, probablemente esa empresa va a crecer, pero a costa de la familia, a costa de la salud del empresario. Entonces tiene que haber un balance. Y ese balance es un balance personal. Ese balance depende de cada persona, depende de cada familia que está detrás de esa persona, depende de cada familia que está detrás de los trabajadores de esa empresa, depende de los mercados. Eh, no es simplemente un tema como de ambición empresarial, ¿no? Eso que siempre hablan en los libros de texto y también en las películas sobre la ambición. La ambición es algo que es una característica del ser humano. El ser humano tiene ambición por crecer, por desarrollarse, pero una cosa es la ambición y otra cosa es la avaricia. La ambición es sana en el sentido que te hace crecer. Eh, pero tienes que tener ciertos límites y esos límites tienen que estar dados por el entorno familiar, el entorno personal, la propia salud de la persona. Eh, y uno puede crecer de una manera sana y razonable, sin necesidad de exponerse a quiebres familiares, eh,
y tampoco sin exponer la salud. No, el crecimiento no tiene que ser al infinito, no tiene que ser un crecimiento ilimitado, tiene que ser un crecimiento moderado, sopesado por el empresario y el entorno en el que se mueve. eh, pero eso es algo que en general de lo que se habla poco, y creo que es muy importante que las empresas y los empresarios tengan claro que uno no debe crecer a toda costa. Debe crecer en un contexto armónico, no solo con la familia y el entorno, sino con el medio ambiente también, ¿no? Entonces creo que ahí hay variables en las que el empresario tiene para reflexionar mucho, porque no hay una respuesta, no es que usted tiene que crecer al 4,5% todos los años o al 2%, o usted tiene que contratar 3 trabajadores todos los años, ¿no? Bueno, hablas Eso de cosas depende muy de un conjunto de interesantes. condiciones. Hemos coincidido en algunas empresas que el crecimiento más bien los puede llevar a la quiebra. Por ejemplo, cuando tienen planillas muy grandes y genera un gran estrés para la organización cuando las ventas se comprimen, ¿verdad? Por efectos del mercado. Quizás el producto que tengo en la globalización actual enfrenta una competencia internacional y tengo que precisamente todos los meses que pagar la planilla, pagar los seguros de una gran Bueno, cantidad de personas que tuve, ¿verdad? si me permites un ejemplo sin nombre, hay muchas empresas tecnológicas en este momento que están despidiendo trabajadores porque, eh, porque hubo un momento de crecimiento muy grande, ¿no? Asociado a diferentes coyunturas del mercado, que generó que ellos simplemente pensaran que era un crecimiento ilimitado y empezaron a contratar y a contratar y a contratar. Y en este momento se dan cuenta que el mercado está retrayéndose y no queda otra más que despedir y despedir y despedir. Entonces, lo importante es dar los pasos adecuados, pero de una manera moderada, o sea, no emocionarse ni por el crecimiento del mercado ni por la recesión en el mercado, ¿no? Una de las cosas importantísimas eh, que tienen que ver con el crecimiento de la empresa y del empresario es el largo plazo. Uno tiene que mirar el largo plazo, no tiene, eh, tiene que entender el corto plazo, tiene que entender las coyunturas, tiene que saber manejar las coyunturas, pero la visión tiene que ser de largo plazo. Porque si yo me dejo envolver por el corto plazo, lo que voy a hacer es lo que hace un barco sin rumbo. Se mueve en función de cómo se mueve el viento. Pero si yo tengo un rumbo, que es el largo plazo, entonces yo puedo acelerar o frenar mi ritmo de crecimiento en función de mis metas de largo plazo. Entonces, el largo plazo es fundamental para las empresas y sobre todo para los empresarios. En ese largo plazo, nosotros hemos querido en Play también insertar en las etapas de inicio del emprendimiento los aspectos relacionados a un aspecto que no se mide con dinero, pero que termina gastando todo el dinero de cuando la gente pierde el bienestar, que es una palabra amplia que por lo general no se puede poner en un balance contable, pero que es la que hace disfrutar a un emprendedor la empresa que desarrolló al inicio. Y muchas veces al inicio no tenemos todo el dinero, pero teníamos la pasión, el amor, las ideas originales de la organización. Y muchas veces cuando hablamos con empresarios, el crecimiento sin ese freno que hablas y sin haberlo puesto en el corto y el largo plazo, genera una organización que genera un aspecto que es posiblemente el mal más interesante de los últimos tiempos, el estrés. Un estrés organizacional que hace que la persona que originó ese emprendimiento ya no disfrute tanto esa organización. Y bueno, muchas veces empieza los problemas de la famosa empresa familiar, ¿verdad? Que la generación de relevo vio a papá sufrir tanto o a mamá tanto y no quiere seguir. Y cuando les toca estar a cargo de la organización, la venden, la hacen distinta, se salen del negocio o generan un tema interesante. Sobre ese aspecto de la empresa o la empresa familiar que ha sido pues en los últimos años la que posiblemente ha desaparecido, ¿verdad? Porque en todos los países todos tenemos una empresa que de niños tenía un dueño y que ahora de adultos tiene dueños distintos. Sobre ese tema de empresa familiar,
¿qué cosas nos puedes decir a aquellas personas de Play que están pensando en meter a su generación de relevo? ¿Cómo se ve el crecimiento, la formalidad y para hacer un cierre, el aspecto de empresa familiar? Bueno, creo que en el caso de la empresa familiar, lo importante que tenemos que tener claro es que originalmente casi todas las empresas empiezan siendo empresas de carácter familiar. Eh, y muchas de las empresas que se estancan, que crecen poco, por llamarlo de alguna forma, siguen siendo empresas familiares. Las empresas que dejan de ser familiares son las empresas que empiezan a profesionalizar su gestión y que dejan de contratar a sus propios familiares para contratar gente que tiene el conocimiento y la competencia técnica que se necesita para llevar a la empresa al siguiente nivel. Entonces, algo que es importante es que las empresas pequeñas que nacen, digamos, asociadas a la propia familia, si la familia no desarrolla el conocimiento técnico y las competencias blandas que se requieren para hacer crecer el negocio, eh, ese negocio va a tener un techo y un techo relativamente bajo, ¿no? Pero las que se profesionalizan son las que o bien los propios familiares aprenden, ¿no?, técnicamente, se educan, se capacitan, o bien el dueño de la empresa delega las funciones a personal profesional. Bueno, sobre este tema, yo quería decirte algo que al inicio observé. He notado al menos que cuando una persona emprende y trata de formalizar antes de aprender a vender, a costear y a encontrar un cliente, se ve en serios problemas cuando al otro mes no tiene el dinero para poder pagar la formalidad. La formalidad entra entonces como una especie de requisito en el tema de la meta de ventas que una empresa debe de tener, pero también hemos visto que un crecimiento acelerado, sin un freno, sin un mirar el bosque y mirar el árbol, le genera algunas fortalezas excedidas a una persona que emprende. Desde Play lo que hemos querido acá es devolverle a la persona que emprende la oportunidad de que pueda tomar esas decisiones al inicio del negocio. No es después cuando ya se ve envuelto en el tema, porque así es cuando nosotros los consultores vemos una gran cantidad de problemas referidos al asunto de haber creado una empresa por necesidad y ponerme a pensar de todas estas cosas hasta después. Es importante entonces en las etapas de inicio, Emilio, no solo administrar el concepto de hasta cuándo quiero llegar, ¿verdad? Porque tengo otras decisiones más allá de vida, ¿verdad? Hay personas, he notado algunos empresarios que dicen, bueno, yo trabajo de 5 de la mañana a 3 de la tarde, pero también quiero estar cerca de los nietos, porque quiero que ellos tengan al menos las cosas que yo tuve cuando era niño también. Y para eso entonces desarrollo un sistema que me da el crecimiento económico para poder pagar las necesidades, pero no me voy a esclavizar del sistema que creé, porque también necesito recuperar la salud y quiero compartir las cosas, o tengo hobbies o quiero hacer esto y esto. Pero vemos que algunas personas cuando emprenden caen en la trampa del trabajar todo el día, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta, como bien lo dices, pierden la salud, pierden la familia, pierden la pasión, pierden las ganas de emprender. Te agradezco mucho el espacio. Esperamos que este conversatorio pueda inspirar a las personas que participan en Play. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ti. Saludos a todos.